poder predicarle en esta noche, poder compartirle de la palabra, ¿verdad? Quiero llevarlo, hermano, a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, versículo 1, hermano. Es un honor, hermano, poder servirle al Señor, ¿verdad? Ahorita andamos un poco delicados de la garganta, pero eso no es un estorbo como tal. ¿Ya lo tiene, hermano? Que lo podamos leer juntos. Primera de Timoteo 2:1. Amén. Lo leemos, hermano, dice. ¿Sí lo tiene? Amén. Esperen un momentito, porque yo tengo otra versión. Dice así, hermano. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué podemos ver aquí? Dice Pablo, apóstol de Cristo, ¿verdad? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Hay una parte, hermano, creo que es en segunda de Timoteo. Lo puede buscar, pastor, donde dice Pablo, apóstol de Cristo, o alguien que lo pueda buscar. ¿Verdad? Es ese, hermano. Es ese. Por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo. Era ese, hermano. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Es primera de Timoteo 1:1. Dice Pablo, apóstol de Cristo. ¿Y quién está escribiendo esas cartas? Pablo, ¿verdad? Pero ¿por qué nos dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús? Yo me ponía a pensar, hermano, ¿por qué Pablo está haciendo énfasis? Le está poniendo ahí en negritas que es apóstol de Cristo. Que es un enviado. Las confirma su ministerio. Amén. Porque pues él tenía un don, ¿verdad? Dado por si no mal recuerdo, ya lo que hemos visto en doctrina, hay dones que reparte el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ¿verdad? Si no mal recuerdo, este es por Cristo, los que reparte Cristo, que se le conoce como dones, ¿no? Pero él está poniendo, Pablo, apóstol de Cristo, hermano. ¿Qué está diciendo? Que es un apóstol por la voluntad de Dios, no por un simple capricho o por decir que alguien me nombró como tal, sin tener alguna cobertura, sino que esa era la voluntad de Dios, hermano, sobre Pablo. Es decir, que Pablo tenía un papel que desempeñar. ¿Y cuál era su papel en estos tiempos? Bueno, en sus tiempos, ¿cuáles son las funciones de un apóstol? Principalmente, estamos repasando, ¿verdad? Un poquito de lo que hemos visto en la doctrina. Exactamente, establecer doctrina, ¿verdad? Viajar, compartir.
abrir iglesias. Es un enviado, ¿verdad? Bueno, hermano, ¿por qué le hice ese énfasis al inicio? Es que Pablo, hermano, de alguna manera, él conocía su rol, conocía su papel en ese tiempo, porque él estaba preso en Roma, estaba preso. Y fueron de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. Si no mal recuerdo, la segunda carta de Timoteo fue la última carta del apóstol Pablo, donde él ya se estaba despidiendo y le estaba hablando a Timoteo, ¿verdad? Que era su discípulo. Bueno, hermano, ahora yo le quiero preguntar, la prédica del día de hoy se llama el papel que tenemos nosotros como cristianos. Le quería poner también en los tiempos finales, pero es que siempre, no le quise poner así porque siempre hemos tenido un papel que todos tenemos puestos de manera explícita en la palabra, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermano. ¿Usted se ha preguntado cuál es su papel en este tiempo? Porque Pablo sabía qué papel tenía que desempeñar. Y nosotros, hermano, ¿qué papel cumplimos en este tiempo que estamos viviendo? Porque no es cualquier tiempo, hermano. ¿Cuál es ese papel que tenemos que desempeñar? ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo, hermano, como le dije, él estaba, por aquí lo escribí, hermano, sí, lo busqué en un comentario. Dice, Pablo escribe esta carta desde su segundo encarcelamiento en Roma y dice que pronto sería condenado y ejecutado por órdenes de Nerón. Él ya sabía, el Espíritu Santo ya le había hablado de lo que le iba a pasar, pero sabía que era un apóstol. Quiere decir que él ya sabía su papel en el tiempo que estaba viviendo. O sea que él ya sabía el tiempo que venía para su vida. Y nosotros sabemos qué tiempo viene para la nuestra. Y no nada más para la nuestra, ¿verdad? Para lo que viene para el mundo. Ya se nos ha estado advirtiendo bastante. Pablo presentía lo que venía. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo, hermano, lo que le quiero tratar de decir? ¿Sí, hermano? A ver, voy a hacer preguntas porque no los veo convencidos. Vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra hermana María de Jesús. Gracias. Le voy a decir de nuevo, hermano. Es que Pablo ya sabía lo que venía para su vida. Entonces él tenía su llamado, su propósito, sabía que era un apóstol. Y por lo tanto, como ya venía ese tiempo, tenía que desempeñar su papel como apóstol. Por eso yo le hacía esa pregunta. ¿Qué papel desempeñamos nosotros cuando ya sabemos el tiempo? Porque el Espíritu Santo es el que habla, ¿verdad? La Biblia dice que Él viene como ladrón en la noche, pero también nos dice que les habla a sus hijos, a sus escogidos. Y sabemos el tiempo que se está aproximando, hermano. Entonces, de eso vamos a estar viendo, entendiendo nuestro papel. Uno de ellos es, ahora sí vamos, el que habíamos leído, en capítulo 2:1, primera de Timoteo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto, hermano, viene de la palabra griega 3870, que es parakaleo. ¿Sí, hermano? ¿Sí lo apuntó? 3870, parakaleo, con K. Porque es la primera palabra que dice exhorto ante todo.
Significa orar, rogar, alentar, amonestar, exigir, exhortar, consolar también. Entonces está animando, también significa animar, a que se hagan rogativas, hermano, oraciones, peticiones y acciones de gracias, pero ¿por quién? ¿Por quiénes? Nada más por los de la iglesia, por todos los hombres. ¿Alguien tiene el versículo 3, hermano, que lo voy a leer? ¿Los 3 o 1-3? El versículo 2, perdón. Porque los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos siempre responsablemente en toda piedad y honestidad. Amén. Bueno, ajá. El primero dice que oremos, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Son 4 cosas, pero está diciendo por todos los hombres, hermano. Por todos. Cuando usted está en su oración, en su casa, hermano, no le voy a preguntar a que me responda, ¿verdad? Pero a veces tenemos una rutina donde ya sabemos que empezamos orando por algo, después en lo siguiente, después pues es una oración repetitiva. A veces caemos en una monotonía en la oración. No sé si a usted le ha pasado, porque a veces nos acostumbramos, entramos como en una zona de confort, en un ciclo de oración, cuando la oración es, ¿así sería una oración? ¿Cómo es una oración, hermano? Una oración es una comunión, comunicación, ¿verdad? Porque si estamos haciendo algo, hermano, que ya sabemos que siempre lo hacemos, no estás hablando con el Señor prácticamente. Tú tienes la misma plática con un amigo todas las veces que te encuentras con él. No, ¿verdad? Porque si no, ¿qué chiste tendría volver a ver a un amigo para volver a hablar de lo mismo? Porque a veces con el Señor tenemos esa, ¿cómo le podríamos decir, hermano? Esa falta de amor, hermano, quizás. No sé, hermano. Pero ¿qué nos llama aquí el Señor? Nuestro papel es ser intercedores, no solamente por los que conocemos, sino por todos los hombres, hermano. Nos está animando, nos está exhortando. También significa rogar, nos está rogando el Señor que hagamos oraciones por todos. Pero ¿por qué, hermano? Cuando Pablo escribió esto, fíjese, el mundo estaba bajo el imperio romano, tenía persecución, había injusticia y había mucha corrupción. Y él, en medio de esa situación, el llamado fue a orar por todos. Por eso le dije al pastor que leyera el versículo 2, porque ahí dice, ¿por quién oramos? Por los reyes, por gobernadores, por gobernadores. Los que están en eminencia, por las naciones, hermano, por los perdidos, por la iglesia. Hay tantas cosas por qué orar, pero me llamó la atención eso, que pone explícitamente por reyes, por gobernadores. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos llama a interceder por nuestras autoridades? Cuando nosotros estamos aquí orando, nos escribimos a la oración, hablamos, nuestra pastora nos dirige en oración, va a interceder por en nuestro caso, nuestra nación, nuestra presidenta, ¿verdad? Por ayudantes municipales, gobernadores, diputados. Estamos orando, intercediendo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos cumplen un rol importante. Ellos también tienen un papel que cumplir en el lugar donde Dios los puso, porque Dios pone
Él decide por qué escogió tal presidente, tal diputado, porque tiene algún propósito. ¿Sí? Entonces, en los últimos tiempos, hermano, es clave, hermano, que estemos orando, intercediendo por nuestras autoridades. Dice Mateo 24:12, ¿verdad? Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué estamos viendo, hermano? En nuestro mundo actual. Vemos violencia, ¿verdad? Vemos corrupción moral. ¿Qué más, hermano? La normalización del pecado. ¿Cómo pasa? En medio del pecado, confusión. Hay confusión. ¿Qué más, hermano? ¿Qué es lo que podemos ver? Entonces yo le digo, es importante la intercesión. Yo digo que la intercesión es, ¿cuál es la palabra cuando dicen que es de vida? Vital. ¿No? Algo así me estaba el Señor despertando, hermano, porque le digo, porque yo a veces caigo en esas oraciones monótonas, repetitivas, sobre todo cuando no doy un tiempo y ya se me hizo noche, por ejemplo, para acostarme. Me estoy ministrando con usted, ¿no? Llego, me acuesto, a veces hasta acostado, Señor, y ya sé lo que oro y ya me duermo, hermano. A veces tenemos eso, ¿no? Pero el Señor nos está llamando a interceder por todos, hermano. Sabemos lo que estamos enfrentando. Amén. ¿Qué más hay? Mateo 24:6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿No, hermano? Estamos viendo conflictos internacionales, tensiones políticas, crisis económicas, una inestabilidad social. Por eso es que el apóstol Pablo manda a orar, por gobernantes. Sí, hermano. ¿Qué está haciendo aire, hermano? Como que me viene un poco el aire para acá. Sí. Amén, hermano. ¿Cuál es su papel? Ese es uno. ¿Cuál es? Ser intercesores, ¿verdad? Interceder. Vamos a ver otro papel, hermano. Vamos a 2 Corintios 5:20. Amén, hermano. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es el otro papel? Ser embajadores. ¿Qué es un embajador? ¿Qué más? La pastora ya dijo que un embajador es un representante de un reino y de otra nación. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más es un embajador? Porque hemos oído hablar que somos embajadores. A veces no sabemos. ¿Vale? Es un portavoz. ¿Qué más? Un mensajero. Mire, un embajador es en lo natural, ¿verdad? Es un representante oficial que un país envía a otra nación para hablar y actuar en nombre de su gobierno. Es un representante oficial que un país envía a otra nación para hablar y actuar en nombre del gobierno al que pertenece. Por ejemplo, un embajador de México en otro país no habla por sí mismo, ¿verdad?
no habla por él mismo, porque a él se le ocurrió hablar, sino que él está hablando en representación prácticamente de todo el gobierno de México, hermano. Y cuando un embajador habla, hermano, sus palabras tienen mucho peso, porque representa toda una nación, todo un gobierno. Ahora vamos a ver unas funciones de un embajador secular. Tiene varias, ¿verdad? Pero le traje unas poquitas. Una de ellas es eso, representar su nación. El embajador es la cara oficial de su país en otra nación. Y fíjese, hermano, lo que debe hacer. Fíjese, lo que debe hacer un embajador. Debe reflejar la cultura de su país. Debe defender sus valores y representar su gobierno. Lo que más me llamó la atención es el primero, que refleja la cultura de su país. A nosotros ya nos han predicado lo que es la cultura del ¿qué, hermano? Del reino, ¿verdad? Tiene que ver con nosotros, hermano. Porque tú y yo somos embajadores. Pero a veces no sabemos, hermano. No nos cae en mente de qué es ser un embajador. Otro, vamos a ver otra función, lo que decía nuestra hermana Leti, es comunicar el mensaje de su gobierno. Y debe de transmitir, fíjese, decisiones diplomáticas, acuerdos, advertencias. O sea que él no se inventa un mensaje, hermano, sino que él lo transmite. Ahora sí, hermano, trasladémoslo a lo espiritual. Si la pastora no puede responder, pero nosotros pertenecemos a quién, hermano, a este mundo. No, ¿verdad? ¿A dónde pertenecemos, hermano? Porque estamos hablando de embajadores. Sí, estamos hablando de embajadores. Nosotros, la Biblia dice que no somos de esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Pero, ¿qué era un embajador? A ver, en resumen, un representante oficial que representa a su nación, pero en otro país, ¿verdad? Amén. Y nosotros, entonces, ¿a dónde pertenecemos? Porque nosotros aquí nos identificamos como mexicanos, pero la iglesia no se identifica como tal, porque es una iglesia que está esparcida, ¿verdad?, por todas partes. Pero cuando nos reunimos ya no hay ya no es como decir yo soy guatemalteco, yo soy mexicano, porque todos compartimos una nacionalidad espiritual, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino de los cielos, hermano. Esa es nuestra ciudadanía, ese es nuestro gobierno, nuestro país, por así decirlo, Jerusalén espiritual. Sí, hermano, el cielo es nuestra patria. Dice Filipenses 3:20, dice, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. O sea que no es terrenal. Nuestra ciudadanía no es terrenal. ¿Y a dónde somos enviados? Pues aquí a la tierra, a las naciones, ¿no? Pero somos representantes
del reino. Entonces tenemos, pues, ahí ya queda de tarea volver a ver las prédicas, ¿verdad? Que ya ha hablado nuestro pastor de la cultura del reino. Tenemos que conocer esa cultura a la cual pertenecemos, porque de ella es la que nosotros como embajadores, ¿qué tenemos que hacer? Transmitirlo, hablarlo, porque somos embajadores. Y ahora, ¿a quién representamos? ¿A quién, hermano? A Cristo, amén. Representamos a Cristo, ¿verdad? En Juan 13:35 dice, Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. ¿De qué manera nos van a conocer? Pero entre hermanos, amándonos mutuamente, ¿verdad? Porque somos representantes de Cristo, hermano, aquí. Somos esos embajadores. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor unos por otros. Ahora, el embajador, ya vimos que no inventa su mensaje. En este caso, ¿qué mensaje tenemos que dar nosotros? El mensaje que ya dio Cristo, ¿verdad? Es el Evangelio. Dice Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué hace el embajador? Anuncia el Evangelio, enseña la verdad, llama al arrepentimiento. ¿Y cuál es digamos, la función central? ¿Cuál es la función central del embajador que vimos ¿en dónde lo vimos, hermano? En 2 Corintios 5:20. ¿Cuál es el papel central del embajador? A pesar de lo que ya hemos comentado. 2 Corintios 5:20 dice al final, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, ¿qué hace un embajador? Llama a la reconciliación con Dios. Pero ¿a quién se lo decimos? Pues al mundo, ¿verdad? Porque el mundo ya vemos que está en enemistad, está separado. Ya habló apenas nuestro pastor acerca de eso. Entonces tenemos un llamado a la reconciliación, hermano. Amén. Es como la función central. El Señor nos manda a compartir el Evangelio con la humanidad. Por eso yo le hacía al inicio de la prédica, le decía yo el papel que tenemos que ejercer, porque Pablo sabía su papel. Él decía que era un apóstol por la voluntad de Dios, no de él. Sabía su papel, sabía lo que se le aproximaba, y nosotros, hermanos, sabemos qué es lo que se aproxima para el mundo, y tenemos que conocer nuestro rol. A veces ya se nos ha olvidado que somos embajadores, ¿verdad? Por eso estamos viendo algo que ya hemos hablado, hermano. Esto no es redundante, como dice nuestro apóstol. Es necesario ver de alguna manera las bases. Y fíjese, tiene, hermano, a 2 Corintios 5:20. Hay una parte que dice, como si Dios rogase. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. ¿Qué está queriendo decir? ¿El ruego a qué se refiere?
Es que, hermano, es que Dios no quiere que el mundo se pierda. Y nosotros tenemos un papel importante como embajadores para llamar a la reconciliación al mundo con el Señor. ¿Sí? Dios habla al mundo a través de ¿quién? De sus embajadores. Mire, vamos a ver porque eso también está ahí en 2 versículos antes, en el 18. ¿Alguien lo puede leer, hermano? 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien me reconcilió conmigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio, fíjese que es un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Entonces Dios no quiere destruir al hombre, ¿no? Sino que quiere reconciliarlo, hermano. El Señor quiere reconciliarlo. Cristo ya abrió el camino, ¿verdad? Para volver a Él. Tenemos que regresar. Hacer que el mundo regrese, hermano. Ese es un papel importante. A ver. Por ejemplo, bueno, ya le había leído, ¿no? Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos extranjeros y peregrinos. Pero por ejemplo, cuando a un embajador, hermano, lo envían a otra nación, el embajador tiene su vida, ¿cómo le diríamos? Su vida normal, que vive a diario después de su trabajo. Porque aquí le está diciendo: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiere decir que de alguna manera, hermano, aunque no pertenecemos al mundo, podemos llegar a influenciarnos en el lugar donde vivimos, contaminarnos. Pero tenemos que abstenernos de los deseos carnales que están batallando contra el alma. Nosotros no pertenecemos a este reino, ¿no? Eso quiero que le quede bien en claro, no pertenecemos aquí. Ya para ver en resumen, hermano, ¿qué significa ser un embajador de Cristo? Representamos a Cristo en la tierra. ¿Qué más? Anunciamos que su mensaje. ¿Qué más? Amén. ¿Qué otra cosa? Como la función central que le había mencionado. No, pero de embajador. Llama a las personas ¿a qué? A reconciliarse con Dios. Sí. Amén. Defiende los valores, la verdad, su cultura, los principios. Entonces, por ahí le cae de tarea ver cuál es la cultura a la cual pertenecemos realmente, porque hay los que no pertenecemos aquí. Tenemos que buscar la cultura del reino, de la cual nosotros somos embajadores. ¿Sí? Entonces ya vimos 2 papeles. ¿Cuál era el primero? Ser intercesor, ¿verdad? Es un papel importante. Otro papel importante es somos embajadores. Ya vimos las funciones. Ahora vamos a ver otro. Vamos a Mateo 5:13. La Biblia en las Américas dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué somos? Somos la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal, hermano? Bueno, le estoy haciendo esta pregunta, pero ahí está hablando Cristo en otros tiempos, no son como nuestros tiempos.
La sal tenía en los tiempos bíblicos, por lo cual fue escrito este versículo, tenía otros usos, más allá de dar sabor a la comida. Mire, uno de los usos que le daban en los tiempos bíblicos era preservar los alimentos. ¿Por qué, hermano? Porque antes no existían refrigeradores. Entonces la sal era una de las formas principales de conservar la comida. Y si a usted le gusta ver videos de comida, de asados, hay muchas personas que dejan su carne, la envuelven en sal y la dejan, ¿cómo les llaman ellos? No recuerdo. Ajá, como que la secan. Y la dejan, no, ni siquiera la meten al refrigerador. No, tiene otro proceso, le da otro sabor al alimento. Entonces preserva los alimentos. Se usaba para conservar la comida, especialmente pescados y carnes, porque la sal retarda el proceso de descomposición, hermano. Entonces el alimento duraba más tiempo sin pudrirse. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces la sal, hermano, ¿qué evitaba? La corrupción del alimento. ¿Cuál sería la corrupción ahora en nuestros tiempos? Me refiero a corrupción como descomposición. ¿Qué más? Es cuando el corazón, hermano, se está deteriorando espiritualmente. ¿Cuál sería la corrupción? Endurecimiento, la mentira, la injusticia, la violencia, el egoísmo, la idolatría, la inmoralidad. Pueden buscar segunda de Pedro 1:4, hermano, por favor. Segunda de Pedro 1:4. ¿Pueden leer? Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo dice la corrupción? ¿Cómo dice ahí? Que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que produce corrupción? La concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Deseos carnales, ¿verdad? Y también la concupiscencia tiene que ver con esos deseos que son heredados, ¿no? Porque viene la iniquidad también. Esa es la corrupción, el deterioro, hermano. Es decir, que el pecado produce esa corrupción. Pero ahora la sal, hermano, ¿la sal qué hace? Preserva, ¿verdad? ¿Y cómo va a preservar, hermano? Porque dice que nosotros somos la sal. Somos la sal de esta tierra. ¿Qué vamos a preservar? A ver, opinen. La palabra. Prácticamente es preservar. Para resumir todo lo bueno, hermano. Todo lo bueno, todo lo que, mejor dicho, todo lo que le agrada a Dios. Nosotros somos somos ese sazón, hermano. Somos ese sabor. Mire, pero no nada más para eso se utilizaba, también se utilizaba para purificar. Números 18:19 dice: todas las ofrendas elevadas
de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Fíjese que hay pactos de sal, hermano, pero perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Significa algo eterno, que no se rompe fácilmente, que es permanente, que es duradero, que es para siempre. ¿Y por qué utiliza la sal? Como pacto de sal. ¿O por qué representa un pacto la sal? Porque ya vimos algunas de las funciones que tiene la sal. Porque fíjense, también la sal, miren, le voy a dar otro punto importante. En Levíticos 2:13 dice, Dios ordena, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿Qué querrá decir el Señor? Que sazonemos nuestra ofrenda con sal. Amén. Porque amén, lo que dijo nuestra hermana, ¿no? Con santidad. Porque la sal preserva en este caso todo lo que le agrada a Dios, lo bueno. Y tenemos que sazonar nuestra ofrenda con esa sal, con lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y dice, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. O sea, que manda el Señor a que sazonemos nuestra ofrenda, hermanos. Fíjense, la sal estaba presente en los sacrificios, ya vimos, en las ofrendas. Se le llama sal del pacto. Representa pues la relación entre Dios y su pueblo, pero yo le quiero, de nuevo, vuelvo a la pregunta, ¿por qué la sal representa el pacto? Porque su pacto dice que es perpetuo. ¿Y qué es perpetuo? ¿Que es para qué? Para siempre. Por algo ocupa la sal en lo perpetuo, en un pacto perpetuo. Vamos a ver unas razones culturales que ya vimos. La sal preserva, ya vimos eso, ¿verdad? Para que las cosas no se corrompan, principalmente los alimentos. Pero fíjese, la sal también era valiosa, porque en el mundo antiguo la sal era apreciada incluso como una forma de pago. De ahí viene la palabra latina salarium, que viene la palabra salario, porque era muy importante, era valiosa, de ahí viene el salario, desde los tiempos antiguos. Miren, otro es que también representaba alianza. Por ejemplo, en varias culturas comer sal juntos simbolizaba amistad y fidelidad. O sea que era una señal de compromiso, de lealtad. Ahora, ¿cómo conectamos todo esto, hermano, con lo que Jesús dice? ¿Cómo lo conectamos? De que es un pacto. Y con lo que nos decía que vosotros somos la sal de la tierra. Yo le digo rápidamente, hermano, o sea, preservamos lo correcto, ya habíamos visto. También representamos la fidelidad de Dios. Y en el pacto, porque la sal va a mantener vivo ese pacto, hermano, simplemente. Porque ya vimos que hace que no se corrompa y que sea para siempre. Por eso se ocupaban pactos de sal. Amén. Hermano, ya se me acabó el tiempo. Son bastantes. Yo nada más traía estos, pero nada más le digo. Otro papel importante era hacer luz,
¿verdad? La luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y otro hermano, de hecho esto ha estado hablando nuestro apóstol, ¿verdad? También somos columnas de la verdad, ¿no? Principalmente. Pero ya con esto termino, hermano. Espero que hayamos aprendido algo en esta noche. Que no se nos olvide, por lo menos, ¿cuántos vimos? 3, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Intercesor, embajador y que somos sal de la tierra. Por lo menos ya vimos 3, que son papeles importantes, hermano, sobre todo en estos tiempos, donde todo parece que está aumentando. Ya vimos que ahí nosotros somos aquellos que evitamos que se corrompan las cosas. También ya lo vimos, pero somos la luz del mundo en medio de toda la oscuridad que está aconteciendo. Somos esos embajadores de Cristo, somos esos representantes de Cristo, representamos esa cultura. Ya les quedó de tarea, ¿verdad? Lo bueno que nuestro pastor ha estado va a retomar la doctrina y ahí vamos a estar también viendo, ¿verdad? A veces todo lo que hace nos ha olvidado. Y somos intercesores, hermano, intercesores. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos despedimos de las redes